Hemos estado en una serie que se llama Los Gran Yo Soy de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos corresponde el quinto Yo Soy. Y ese quinto Yo Soy es la declaración que el Señor hace en el Evangelio de Juan, donde dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Pero antes de continuar, yo quiero primero orar y llevarlos al capítulo 20, del libro de Juan, para que lo podamos leer. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu bendita y santa palabra. Yo bendigo cada uno de los hermanos aquí presentes, de los que están en el internet, Señor, para que la semilla que recibamos, Señor, brote en nuestros corazones como esa palabra viva, Señor, para que se haga en nosotros vida tu palabra. Te damos gracias, Señor, para que creyendo en tu nombre, Señor Jesús, nosotros podamos crecer también en fe. Te damos gracias por todo, Padre. Amén. Amén. Ay, Mauro, muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Mauro. Muy bien, entonces la palabra del Señor nos dice así. Quiero llevarlos primero el capítulo 20 de Juan, del versículo 30. Capítulo 20, versículo 30. Y nos dice aquí, ya el pastor ha hablado antes de este pasaje, y nos dice aquí cuál es el propósito del libro, el propósito que tiene este evangelio. Recordemos que cada evangelio nos muestra a nuestro Señor Jesucristo desde una perspectiva diferente. Y en este caso, el evangelio de Juan nos muestra es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito del libro nos dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso está escrito este libro. Para eso está escrito este libro. Entonces ahorita nos vamos a remontar, vamos a ir a esa declaración que el Señor hace, y la hace en Juan capítulo 11, versículo 25. El Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Amén. Amén. Y si nosotros notamos en cada uno de los eventos en los cuales el Señor ha dado cada una de esta declaración, es para que creamos. Él dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la oveja. Cada una de ellas es para que nosotros creamos. Cada una de ellas el Señor las ha declarado en un evento. Ha sucedido un evento alrededor de cada declaración, y es para que creamos. Pero no para que creamos en un evento, sino para que creamos en Jesús como el Hijo de Dios, como el propio Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el evangelio de Juan, Juan está poniendo todo este contenido aquí, es para que los que lean este evangelio crean, para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo en su nombre podamos experimentar, ¿no? Podamos experimentar esa vida que el Señor nos da y que nos la da en abundancia. El propósito de este libro es generar fe. Generar fe, porque eso es lo que necesitamos, crecer en fe. Entonces, ¿qué estaba pasando alrededor de esta declaración? Un hecho muy conocido y fue muy importante, un hecho muy conocido para todos, y fue la resurrección de Lázaro. ¿Quiénes conocen cuál es la resurrección? ¿Qué pasó con todo lo alrededor de la resurrección de Lázaro? Muchos podemos haberlo leído, ¿cierto? Pero vamos a encontrar muchas cosas aquí que nos van a hacer entender algunas cosas que quizás en nuestra propia vida puedan estar pasando en este momento. Amén.
Entonces, para continuar, vamos a ver por qué el Señor da esta declaración, qué estaba pasando, cuáles son los hechos que se estaban dando alrededor de esta declaración. Y vamos al primer versículo del capítulo 11 y nos dice: muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo, había alguien que estaba enfermo, uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Todos conocemos la historia, ¿cierto que sí? Aquí aclara muy bien quién fue esa María que le enjugó los pies al Señor, porque muchos hablan de diferentes mujeres. No fue esta, fue esta, fue esta. No, fue María, la hermana de Lázaro, la que enjugó los pies del Señor. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Si usted quiere, señálelo, si tiene su Biblia ahí, señale esa frase: he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es ¿qué? No es para muerte, sino para la gloria de Dios. Dígalo, hermano, para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, señale también allí, el Señor se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire que no salió corriendo a hacer el milagrito de sanar al enfermo, sino que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas a ir allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, el Señor ya sabía que había muerto, pero ellos no habían entendido, o lo habían entendido como que estaba en reposo, pero él ya había muerto. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y mire lo que dijo además Jesús: y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Mas vamos a él, vamos a dejar allí. Mire que hay varias cosas allí que nosotros pudiéramos entender, ¿no? El Señor, en medio de lo que está pasando, hay una familia muy amada de él: Lázaro y sus 2 hermanas. Él está enfermo. ¿De qué estaba enfermo? No lo sabemos. ¿Para qué estaba enfermo? Ya lo vamos a mirar. ¿Para qué estaba enfermo? ¿Por qué se enfermó? ¿Y por qué llegó hasta el punto del fallecimiento? Una familia muy querida de parte del Señor. Y cuando él se enferma, salen las hermanas, en especial primero Marta, y manda a llamar al Señor. Pero él dice: yo me voy a quedar aquí, está bien, no voy a salir corriendo, yo no tengo prisa. Los que tienen prisa son ustedes, yo no. Porque mire lo que él dice al final del versículo que leímos: me alegro de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que ustedes crean. Pero entonces el Señor también dijo: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto, no está durmiendo, está muerto. Entonces, muchas veces aquí podemos encontrar una pregunta, ¿no? Si nuestro Señor Jesucristo amaba tanto a esta familia, amaba tanto a la gente que estaba allí, ¿por qué el Señor Jesucristo permite que le pase lo que les está pasando? ¿Por qué a nosotros hoy en día nos pasan las situaciones que nos pasan? Situaciones y circunstancias que no queremos pasar,
pero le pedimos al Señor que no queremos estar en esas circunstancias, pero el asunto no se resuelve inmediatamente. Quizás pase un tiempo, no sabemos cuánto, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años. No lo sabemos. Pero el asunto es que el Señor siempre tiene un propósito, porque cuando nosotros siempre nos preguntamos ¿por qué me pasa esto a mí? El Señor nos dice: yo no te digo un por qué, yo te digo un para qué. ¿Para qué se dan las cosas? ¿Para qué se dan los sucesos? Y miren lo que el Señor está diciendo aquí. Vamos a Juan 11:4. Ahí está en el versículo 4. Y dice el Señor, oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para que la gente crea. Esas palabritas, esa conjunción que dice ahí, para, es muy importante, porque ese es el para que el Señor dice. Para esto fue que Lázaro se enfermó y por eso fue que él se murió. Para que para darle la gloria a Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, sea glorificado y para que la gente crea. Crea. Amados, nosotros tenemos que caminar en fe. Nosotros no podemos caminar por vista. Nosotros, sabiendo que como cristianos y no cristianos, nos van a pasar situaciones, nos van a pasar dificultades, vamos a tener situaciones de toda índole, de cualquier índole. Pero sabemos como cristianos que siempre va a haber un para qué de las cosas, para que crezcamos en fe, para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado, para despertarle a Lázaro y para que creyera. Para eso se enfermó Lázaro y para eso murió. ¿Sabes por qué Jesús no quiso llegar? Inmediatamente lo llamaron. ¿Por qué se tardó más tiempo el Señor? ¿Por qué se demoró 2 días más? Dice que llegó al cuarto día. Llegó al cuarto día. Si notamos, como buenos lectores de la palabra del Señor, sabemos que han habido otros episodios donde el Señor hizo varias resurrecciones. Una de ellas fue la hija de Jairo. Otra fue el hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? Los resucitó. Volvieron, pero ellos llevaron un periodo muy corto de muertos. Inclusive cuando la hija de Lázaro, él dice: la niña, tranquilos, la niña duerme. Pero lo resucitó. En este caso, Jesús dijo: yo lo necesito bien muerto. Yo necesito que Lázaro muera completamente y que la gente tenga la certeza de que él está completamente muerto. ¿Para qué? Para que la gente crea que yo soy la resurrección y la vida, porque Jesús es el que da la vida. Amén. Jesús es el que da la vida. Entonces, ese es el propósito. Jesús ve un propósito en el problema, en la situación. Cuando tú y yo vemos la situación complicada, cuando tú y yo no le vemos una salida a las situaciones que tenemos, cuando tú y yo vemos matrimonios que ya están al punto, al borde del abismo, cuando vemos que una persona está al punto, al borde de la muerte, cuando vemos la situación tan complicada, Jesús ve un propósito. Nosotros vemos un problema, lo vemos gigantesco, pero Jesús ve un propósito. Amén. Ve un propósito. Entonces, gloria a Dios por lo que tenemos que pasar. Así no nos guste lo que tengamos que pasar, pero siempre tenemos que dar gracias a Dios y glorificarlo a Él, porque algo bueno siempre vendrá. Y les comparto mi versículo rema, porque eso es lo que el Señor quiere y lo explica muy bien el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, este versículo no es para todo el mundo. Este versículo no es para todo el mundo. Este versículo es: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. O sea, dice todas las cosas, no está diciendo lo mejorcito es lo que me ayuda a bien, no, aún lo malo que aparentemente podamos ver. Eso nos va a ayudar a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso digo que no es para todo el mundo, porque es conforme a los que son llamados al propósito del Señor. Y recordemos que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces todas las cosas nos ayudarán a bien si amamos al Señor y somos llamados conforme a su propósito. Amén. Entonces aprendemos que Jesús ve un propósito en medio de la dificultad. ¿Cuál es tu situación hoy en día? Pregúnteselo cada uno. Cada uno sabe cuál es la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la circunstancia que nosotros estamos viviendo? ¿Qué es aquello que inclusive a muchos nos quita el sueño? ¿Qué es aquello que no te deja en paz? Que mientras tengamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, podremos dormir en paz, sin importar la situación que estemos viviendo, y podremos vivir con la paz del Señor, confiados en que el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Amén. Entonces sabemos que algo va a hacer el Señor. Y mire lo que dice aquí el versículo, por eso lo dejé así como aparte. El versículo 16. Dijo entonces, ¿quién? Dijo Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo quiere decir mellizo, gemelo, el que tiene uno igualito, bueno, algo así. Entonces dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, o sea, a los demás discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Imagínese pues la incredulidad. Imagínese la incredulidad. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Lázaro duerme, ha muerto. Vamos a despertarle. En lugar de decir, sí Señor, vamos a despertarle, confiamos en ti que tú vas a resucitar a Lázaro. Él dijo, bueno, estos judíos te están persiguiendo para matarte. Bueno, vamos, Señor, si tú dices que vayamos, pues vamos. Y vamos a morir con él porque nos van a matar. Imagínense la incredulidad de Tomás. ¿No? Ha visto y ha vivido con el Maestro lo que ha visto y lo que ha vivido. Porque vio la multiplicación de los panes y los peces, la vio cómo le entregaban comida a tanta gente, vio y estuvo con el Señor cuando le dio la vista a aquel ciego de nacimiento. Han vivido tantas cosas y aún no creen, aún está diciendo, bueno, vamos para que nos apedren pues con Jesús. ¿Eso qué nos indica eso? Muchos siguen a Jesús, pero no creen en Jesús. Muchos saben que sí hay un Jesús. Hay uno que dicen que se llama Jesús y que dicen que es el Hijo de Dios y que hace muchas cosas buenas en nuestra vida, pero no creen en Jesús. No creen en Jesús. ¿Por qué? Porque no han tenido una verdadera conversión. No hay una convicción de quién es Jesús para nosotros, para cada uno de nosotros. Y entonces ahí vemos el propósito que tiene este evangelio, que es que creamos. Amados, nosotros esta serie que estamos haciendo no es porque no hay otro tema más para decir, no, es porque necesitamos creer, amados. Hay tanta incredulidad en medio del pueblo de Dios. Si no, miremos la oración que hacía nuestra hermana ahora por el pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Señor, y aún esperan un Mesías, cuando el Mesías ya llegó y nosotros esperamos es su segunda venida. Amén. Entonces tenemos que creer independientemente de lo que estemos pasando, tenemos que creer. Amén. Entonces ahora continuemos con el relato, lo que está sucediendo, el evento que está sucediendo durante este tiempo. Cuando va llegando a la aldea, empiezan a aparecer algunos personajes. Y entonces vamos al versículo 21 y 22. Dice entonces,
Marta. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Recordamos a Marta y a María, ¿cierto? Recordamos en el Evangelio de Lucas, hay un relato donde Marta y María tienen como, digámoslo así, como una pequeña fricción, un pequeño conflicto en que la una está bien apurada limpiando el polvo de la casa, mientras que la otra está a los pies de Jesús, recibiendo la palabra del Señor. Y le dice Marta a Jesús: Señor, pero mira, ella ahí está desocupada sin hacer nada, y no te afanas que no te atiende. Está atendiendo al Señor. Amados, hago ese paréntesis para que dejemos tanto afán, tanto activismo y tanta limpiadera de polvo en la casa, que al otro día vuelve y se llena de polvo, pero perdemos la oportunidad de pasar tiempo con el Señor. Y cada momento que nosotros pasamos con el Señor es un tiempo único, que no se vuelve a repetir. Usted el polvo de la casa lo limpia todos los días. Usted los baños los lava todos los días. Abra la puerta de la casa y con estos vientos se le entran todas las hojas y le vuelve y le queda la casa sucia. Pero el tiempo con el Señor es un tiempo único y especial, que eso no se vuelve a repetir. Entonces, dice Marta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Había fe en ella. Había fe en ella. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿De qué le está hablando? Le está hablando de que creas, y no de que crea en un evento, porque Marta le está diciendo aquí: sí, yo creo, Señor, que si tú le pides al Padre, Él te va a conceder, y creo que los muertos van a resucitar al final del día postrero. Ella está creyendo en un evento, pero Jesús le está diciendo: yo no te estoy hablando de un evento, yo no te estoy hablando de algo que va a suceder, yo te estoy hablando que creas en el Mesías, en el Hijo de Dios. Yo te estoy hablando que creas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos trayendo a través de estos mensajes. El creer, amados. Creer, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, no por lo que nos dé, ni por lo que haga en nosotros, ni por las situaciones en las cuales Él nos va a sacar, sino que creamos por quien es Él. Hay una diferencia muy grande en creer que el Señor va a hacer cosas y creer en la esencia misma de Jesús, que es Dios mismo. Hay una diferencia muy grande, y nosotros tenemos que aprender a creer en Jesús como la esencia misma de Dios. No por lo que nos dé, no por lo que haga, no por lo que me vaya a dar, sino porque Él es Dios nuestro creador, porque está en nosotros, porque puso su Santo Espíritu en nosotros, porque nos dio la salvación, porque nos da la vida eterna. ¿Qué más que eso, amados? ¿Qué más que eso? Tenemos que aprender a amar a Jesús por sobre todas las cosas, sin importar si la estamos pasando bien o mal. Tenemos que aprender a amar a Jesús porque Él es Dios, porque Él es nuestro soberano, porque Él es nuestra autoridad, porque Él es nuestro creador. Y porque si tú y yo estamos hoy aquí, es porque tiene un propósito con nosotros, porque nos llamó a ser cristianos, porque nos llamó a que creamos en Él. Amén. Muy bien. Entonces, mire que van llegando otros personajes. Y luego llega en el versículo, por acá en el versículo 32, va llegando María, la otra hermana de Lázaro. Ella se había quedado en la casa. Pero cuando aparece Jesús, Marta llega corriendo y le dice también: Señor,
María, perdón, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. María es la que siempre adora. Sin importar, mire la situación difícil que estaban pasando en ese momento, porque estaban perdiendo a su hermano, quizás el que traía el sustento a la casa. Y así no lo trajera, era su hermano. El dolor que podían estar pasando en ese momento. Sin embargo, ella se postró a adorar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Sin importar las circunstancias que estemos pasando, nosotros siempre tenemos que seguir adorando. Usted no puede decir que usted ama al Señor, que usted le sirve al Señor, que usted ama al Señor por sobre todas las cosas, y en la primera dificultad, no, Señor, después te miro, después te veo, ahorita no puedo. Usted no puede decir eso. Eso no lo hace un siervo de Dios. Antes, en cualquier dificultad, es cuando más tenemos que adorar. Es cuando más tenemos que adorar. Entonces, Marta se postró a los pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Noten ustedes que hace la misma pregunta que le hizo Marta. La misma pregunta. Y es que cuando nosotros estamos en una situación difícil, en una situación de dolor, nosotros no vemos sino por un mismo ángulo, vemos desde un solo punto de vista. Si hubiese pasado esto, no hubiera pasado lo otro. Señor, si usted hubiera atendido, si usted me hubiera dicho, si usted me hubiera puesto atención y usted hubiera llegado antes de que mi hermano falleciera, pues todavía estaba aquí con nosotros. Y es que muchas veces cuando estamos en medio del dolor y no entendemos cuál es el propósito del Señor, para qué están sucediendo las cosas, entonces sucede algo que mucha gente le llama psicología de grupo. Y esa psicología de grupo es influenciar mi pensamiento, se lo influencio a otras personas. Entonces todo el mundo empieza a quejarse con lo mismo y a hablar lo mismo. Y lo mismo, y no salen de ahí. Y siempre es saber lo mismo. Pero nosotros tenemos, como buenos cristianos, que aprender a examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. Nosotros no nos podemos contagiar de lo que el uno dice. Este dijo, entonces yo repito lo mismo, y yo también repito lo mismo, y repito lo mismo. Todos tenemos que aprender a examinar todo el panorama, cada uno tenemos que examinar todo el panorama y retener lo bueno que el Señor nos dé, aún en medio de las circunstancias que aparentemente no puedan ser buenas para nosotros. Amén. Muy bien, entonces fíjense que luego hay una conversación interesante que se da, ¿no? Hay una conversación interesante que se da aquí. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y miramos que todas las personas, inclusive en el relato dice de que vinieron unos judíos para consolarle. Vinieron unos judíos. Si ustedes ven el versículo 37, dice: y algunos de ellos dijeron entonces los judíos: mirá cómo le amaba, porque el Señor lloró. Dice: mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Notemos algo. Marta pregunta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María pregunta: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Los judíos dicen: ay, pero si hubiera venido, o por lo menos si hubiera hablado la palabra, tanto que dice que los ama,
Quizás Lázaro no había muerto, no se habría presentado esta situación. Pero amados, hay algo importante que debemos ver aquí. Nosotros muchas veces opinamos acerca de Jesús. María dice, yo opino, Señor, que si tú hubieras estado aquí, las cosas serían diferentes. No estaríamos pasando por la situación que estábamos pasando. Marta dice, Señor, yo opino que si te hubieras apresurado, si no te hubieras quedado 2 días allá en el lugar donde estabas, mi hermano no habría muerto. Y los judíos dicen, nosotros opinamos que si lo amabas tanto, ¿por qué le dejaste pasar por esto? Hubiera soltado solamente una palabra, sin necesidad siquiera de venir, y él habría sido sanado de su enfermedad. Amados, todos tenemos una opinión, pero nosotros no tenemos por qué cuestionar al Señor. Nosotros somos hijos del Señor, somos hijos del Altísimo, nosotros somos servidores del Altísimo, nosotros no somos juzgadores, nosotros no somos jueces del Señor, y menos para exigirle qué debe hacer, cómo debe hacerlo y a qué hora debe hacerlo. Porque en este relato, Marta, María y los judíos están diciendo, si te hubieras dado prisa, si hubieses venido, Lázaro no hubiera muerto. Amados, muchos de nosotros, como nosotros, ellos y como nosotros, muchos tenemos prisa en que las situaciones se nos arreglen para yo estar bien, para yo sentirme bien, para que no pase nada en mi vida, porque es que yo quiero estar viviendo cómodamente, feliz, tranquilo, en paz. Pero mientras nosotros tenemos prisa para que el Señor nos arregle las cosas rapidito, en el momento que decimos, como lo decimos y a la hora que decimos, el Señor tiene un propósito. El Señor tiene un propósito. Por eso les decía al inicio, no importa cuánto tiempo tengamos que pasar por ciertas circunstancias, no importa cuánto tiempo tengamos que soportar una prueba, solo entendamos que es para la gloria de Dios y para que nosotros crezcamos en fe, para que nuestra fe crezca. Marta y María no se habían dado cuenta, ellas ya creían en el Señor como el Hijo de Dios, pero ellas no se habían dado cuenta que ellas iban a crecer en fe. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, tu hermano va a resucitar, porque yo soy la resurrección y la vida. Amén. Entonces, aquí encontramos en este versículo donde el Señor declara que es la resurrección y la vida, encontramos que nuestro Señor se presenta a sí mismo como la esperanza del cristianismo. Se presenta como la resurrección y la vida, y eso es lo que realmente representa a Jesús. Él es la resurrección y la vida para todos aquellos que creemos en la persona de Jesús. Hay un refrán muy popular que dice, para todo hay solución menos para la muerte. Eso es un refrán popular que hay. Para los cristianos, para el cristianismo, eso no aplica. Porque para nosotros, aún para la muerte, está nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da la resurrección y la vida. Todo lo que puede estar en este momento desfalleciendo, acabándose, muriéndose, usted puede decir, mi matrimonio ya está acabado. Amado, amada, no tire la toalla. No tire la toalla, porque es el Señor que está obrando, es el Señor que está levantando el matrimonio. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi familiar ya están en las últimas de esta enfermedad. Siempre en Jesús tenemos una esperanza, y esa esperanza es que nos da esa vida eterna. En algún momento nos tenemos que ir, amados. En algún momento, por cualquier circunstancia, dice la palabra del Señor que nos vamos en un abrir y cerrar de ojos, no sabemos. Pero con la esperanza de que tenemos una vida eterna, con la esperanza de que vamos a vivir en unas condiciones completamente diferentes a las que vamos a vivir aquí.
Porque esta carnita que tanto cuidamos, este cuerpito que tanto cuidamos, no es eterno. Lo eterno es lo que es nuestro espíritu. Y ese es el que tenemos que cuidar. Ese es el que tenemos que cuidar. Y ese es el que tenemos que entregar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo dijo el Señor en la cruz: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Lo hemos podido entender. Con mi esposo por las noches cuando oramos, siempre antes de acostarnos le decimos, porque no sabemos si al otro día abrimos los ojos, le decimos: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos nos encomendamos. Porque a Él le pertenece. A Él le pertenece nuestro espíritu. Entonces, el Señor... por eso el cristianismo no es así una parte, no es para la muerte, hay esperanza. El pecado destruye la vida del ser humano y lo conduce a la condenación. Cuando el Señor habla de la resurrección y la vida, nos está hablando que hay una vida, pero una vida espiritual, porque igual nuestro cuerpo, como les hablaba ahorita, en algún momento se va, pero hay vida espiritual, hay vida eterna, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay angustia, donde podemos disfrutar de la presencia del Señor, donde podremos alabarle todo el tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, amados. Entonces, el que vive en pecado vive esclavizado sin posibilidades de liberarse de las garras del diablo. Pero para eso vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para destruir las obras del diablo. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Cuando el Señor deshace las obras del diablo, el Señor está venciendo al enemigo. Nos está dejando que nosotros seamos arrebatados por el enemigo. Amén. Entonces Jesús ha prometido darnos vida eterna y resucitarnos en el día postrero. Y esa es la promesa que Jesús nos hace. Lo único que tenemos que hacer, amados, es creer en ella. Y yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Jesús promete que el que cree en Él no morirá eternamente. Amén. Amén. Entonces, qué curioso que el Señor haya llegado al cuarto día. Que haya llegado al cuarto día para resucitar a Lázaro, porque está diciendo: vamos a levantarlo. Y llegó al cuarto día y dice: ¿dónde lo pusieron? ¿Y qué le dijo Marta? Señor, no vayas por allá, porque vea, ya huele a muerto, está descompuesto. O sea, está la certeza de que está completamente muerto. Que para muchos ya no hay esperanza. Muchos están diciendo: ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ya está en descomposición. Entonces, la fe de Marta y María iba a ir a otro nivel. Ellas creían en un evento, pero el Señor les está diciendo lo mismo que les estamos diciendo y les estamos compartiendo hoy aquí. Amados, no podemos creer en un evento. No podemos siempre pensar: Señor, ayúdame. Señor, quítame esta enfermedad. Señor, sana a tal persona. Señor, líbrame de tal situación. Señor, ayúdame a pasar por esta situación. Nuestra fe tiene que ir a otro nivel. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que le estaba diciendo Jesús a Marta y María. Crean en mí, que yo soy la resurrección y la vida. Él va a resucitar a pesar de que esté muerto, a pesar de que para muchos ya huela mal, a pesar de que para muchos ya lo vean que no hay solución. Yo soy el que doy la vida, dice el Señor.
Entonces, a veces Dios permite pasar por ciertas pruebas dolorosas en las cuales no vemos que Dios actúe como yo quiero, en el tiempo que quiero y a la manera que quiero, sino Dios las permite sino para que aprendamos las lecciones que Él tiene para nosotros, nuevas lecciones. ¿Para qué? Para que crezcamos en fe. Para eso son las pruebas, para eso son las situaciones. Cuando Marta le dice, yede ya es de 4 días, Jesús, ¿qué le dice? Vayan al versículo 40, por favor. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si creemos, amados, veremos la gloria de Dios. Nosotros, amados, tenemos que aprender a caminar y ver en lo espiritual. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amados, nosotros tenemos que aprender a ver todo lo espiritual en todo lo que nosotros hacemos, vemos y sucede alrededor de nosotros. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y ser tan faltos de fe y ser tan faltos y tener tanta incredulidad como la tuvo Tomás. Porque siempre es, ay, me subieron el salario, ay, no, es que el manager, y le glorificamos es al manager. Es que me resultó una casa de 2 plantas, la casa de mis sueños. Ay, es que como trabajé tanto y ahorré tanto, ¿a qué le atribuimos la gloria? A mi esfuerzo. No, la gloria y todo nos lo da es para el Señor, y toda gloria es para el Señor. Toda la gloria es para Dios. Jesús dijo en el versículo 41 y 42, para que crean que me enviaste. Mire lo que está diciendo el Señor aquí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El Señor siempre daba gracias por todo. Siempre, en todo y por todo, daba gracias. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ¿qué? De la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Siempre habrá una resurrección, siempre habrá una esperanza. Siempre habrá una esperanza. Por eso ese día solamente era para Lázaro, porque yo creo que si el Señor no hubiera mencionado el nombre de Lázaro específicamente, yo creo que muchos se habían levantado. Pero Él específicamente dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Para qué? Para que la gente creyera. Y ya estaban convencidos de que estaba muerto. Pero siempre la esperanza es en Cristo Jesús. Amén. Dios te tiene aquí y en la situación que estés pasando para que tú creas, para que tú y yo creamos, para que otros crean que Jesús tiene el poder de aquello, que a lo que nadie ve esperanza, Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. No se van a solucionar todos los problemas cuando nosotros nos compartimos el Evangelio, o cuando nos han compartido el Evangelio y nos han dicho, venga a los pies de Cristo y todos sus problemas se van a arreglar. Qué pena me da, pero eso no es así. No es así. Cristianos o no cristianos, vamos a pasar por situaciones. Pero como cristianos
con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, vamos a saber pasar las situaciones. Y siempre vamos a tener el gozo y la esperanza de que hay un futuro, de que hay un propósito, de que hay algo más allá en el que el Señor se quiere glorificar. Amén. Entonces, quiero llevarlos por un momento a Juan 20, 24 y 29. Juan 20, ahí mismo el pasaje que leímos al inicio. Juan 20, 24 y 29. Y mire lo que dice aquí. Hay un personaje que está ahí muy sigiloso en esta narrativa, y es Tomás. Ya hemos hablado de lo, menciona nomás allí una vez, pero tiene un asunto muy importante aquí en este relato, y es la incredulidad. Nosotros no podemos, amados, ser como Tomás, decir que venimos a la iglesia, que venimos y levantamos manos al Señor, que leemos la palabra, que hacemos devocionales, que compartimos, que hacemos esto y que hacemos aquello y que hacemos lo otro, y ser incrédulos. Miren que Tomás estaba en el círculo de Jesús. Tomás estaba en el círculo íntimo de Jesús. Era uno de sus 12 discípulos. Sin embargo, no creía en Jesús. Y así podemos estar nosotros. Podemos estar aquí sentaditos, muy lindos, bien bañaditos, arregladitos, venir, levantar las manos, pero dudar en que sí será que el Señor obrará, sí será que voy a salir de esta. Es increíble, amados, es increíble. Gente que lleva años y años en el cristianismo y le cuentan de algún milagro, o alguien da testimonio de un milagro y todavía duda. Dice, y sí le cambió, y sí le transformó, y sí le hizo. En algún momento compartía, hace un par de 2 o 3 semanas atrás, compartía con alguien: yo me conozco el Evangelio, yo fui criada en el Evangelio, y bueno, todo lo que le dicen a uno, pero va por un camino que no es, ¿no? Va por un camino que no es. Y yo le dije: tú tienes que venir a Jesús. Si tú quieres una verdadera transformación en tu vida, tú tienes que venir a Jesús. Tú tienes que creer, tú tienes que recibir a Jesús, tú tienes que vivir con Jesús, tú tienes que entregar tu vida a Jesús para que tú seas transformado, que todo lo que tú tienes que no está bien delante del Dios. Y la respuesta fue: y sí es cierto que cuando uno recibe a Jesús cambia. Entonces, muchas veces podemos pretender conocer, pero no creer. Y muchas veces seguimos por donde va la gente. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Pero no estamos convencidos a quién es que estamos siguiendo. Y nosotros tenemos que tener la convicción de que al que seguimos es Dios mismo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y mire lo que dice aquí: incredulidad de Tomás. Ya vamos a terminar. Pero dijo Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo el Señor a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Y esa es la pregunta que le hace el Señor a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Ya para terminar, para finalizar, hay 3 cosas que debemos creer en cuanto a la persona de Jesús. 3 cosas, amados. La primera es que Él es Cristo. La primera es que Él es Cristo. Jesús es Cristo. Y Cristo significa el ungido. El ungido. En hebreo la palabra ungido es Mesías. Y con ella se designa aquel que sería enviado por Dios mismo para libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Amén. Y entonces, esto nos lo relata y nos lo certifica, digámoslo así, Isaías 61:1-3. Vamos un momento a Isaías 61:1-3 y reciba esta palabra de parte del Señor, amado, porque dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, mire esto tan hermoso y recíbalo de parte de Dios, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Y serán qué? Llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Amén. Hermoso ese pasaje. Para a eso vino el Señor. Y tenemos que creer que Él es Cristo, el ungido, sobre el cual el Espíritu de Dios iba a reposar sobre Él. Sobre el cual el Espíritu de Dios iba a reposar sobre Él. La segunda cosa, amados, que debemos creer en cuanto a la persona de Jesús es que Él es Dios mismo. Que Él es Dios mismo. El Señor no es solo un gran profeta como muchas religiones lo pueden presentar. Él no es solamente un gran profeta, no es un ser más creado por Dios. Él es Dios mismo. Es Dios mismo. En Él, a través de todas estas circunstancias, a través de todos estos relatos, de todas estas narrativas que quedaron allí, se está haciendo manifiesta la divinidad de Jesús. Se está haciendo manifiesto que Él es Dios mismo. Pero Él vino ¿para qué? Para llamar a la gente al arrepentimiento. No para que creyeran por obras, sino para que creyeran realmente que Él era el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Para que creyeran en la palabra, para que fuéramos transformados por la palabra. No para que sigamos beneficios que el Señor nos pueda dar, sino para que sigamos a Jesús mismo por quien es Él, por la esencia misma que hay en Él, que es Dios. Por eso, a eso vino el Señor. A eso vino el Señor. Entonces, Él es Dios mismo. Y nos lo dice Romanos 9:5. ¿De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén. Él ha existido por siempre. Existe y existirá. Ha estado desde antes de la creación del mundo y estará hasta la eternidad. Él ha sido y será siempre el principio y el fin, el alfa y el omega. Dios mismo encarnado en Jesús. La tercera cosa, amados, que debemos creer en cuanto a la persona de Jesús
es que Él ha sido enviado a este mundo para redimirnos de los pecados. Para eso fue enviado, amados. Para eso fue enviado. Marta decía creer que Él había venido al mundo y vino con un propósito definido, y fue darnos la redención, la remisión de los pecados. Se entregó un momento ahí en la cruz para una eternidad de gloria, para que tú y yo gocemos de la salvación que solo podemos encontrar en Cristo Jesús y en nadie más. En nadie más la podemos encontrar. Primera de Corintios 15:3 nos dice: porque primeramente, así lo resume el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso lo que ha quedado plasmado en este hermoso libro, amados, es para que todos los que leamos, creamos que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús es el que nos da la salvación. Amén. Quiero leerles un último pasaje antes de orar. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Así lo expresa con mucho júbilo el apóstol Pablo. Esa parte de la resurrección, porque tenemos la esperanza de resucitar en esa eternidad. Y nos dice Primera de Corintios 15, a partir del versículo 51, nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Todo esto lo está hablando acerca de la muerte y la resurrección. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible de vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Esta es la palabra de ánimo, amados, para hoy. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, amados. Una palabra que nosotros le compartamos a alguien es una palabra de esperanza. Es una palabra que puede transformar una vida, esa vida transformar una familia, y esa familia transformar toda una comunidad, y esa comunidad transformar todo un país. Así que, amados, Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Y el que en Él crea no morirá eternamente. ¿Podemos creer esto, amados? ¿Podemos creer esto, amados? Amén. Pongámonos en pie, por favor. Pongámonos en pie, vamos a orar.